utiliza aquí como un sándwich, porque en el capítulo 2 nosotros veíamos al final, Fer nos enseñaba lo que era un obrero aprobado de Dios, o sea, cómo tenía que ser el modo de vivir de un creyente, de un hijo de Dios, y después lo contrastaba con estas advertencias sobre estas personas malas, estas personas que se iban a caracterizar por algo, por mostrar cierta piedad, por mostrar cierto temor de Dios, y digo cierto entre comillas, porque la realidad es que en su corazón no ha habido ninguna transformación, no ha habido ningún cambio, ninguna verdadera conversión, y por lo cual son estas personas que muestran una cierta relación con Dios, o buscar una cierta relación con Dios, pero va a decir la palabra de Dios que estas personas tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el apóstol Pablo nos enseñaba que, y también lo comprobamos con Corintios, con la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, donde el apóstol hace un contexto y dicen, a ver, yo no les estoy diciendo que no se junten con personas que aún practican el pecado, porque dice, si eso fuera así, pues entonces no podríamos estar en este mundo, porque nosotros mismos seguimos pecando. Pero hicimos la diferencia y aclaramos que hay personas que todavía viven para el pecado, es decir, se deleitan, ni siquiera buscan realmente a Dios, pero hay otras, o habemos otros, que si bien seguimos a veces equivocándonos o seguimos pecando, le seguimos fallando a Dios, ya no es nuestro modo de vivir el pecado. Inclusive cuando pecamos nos sentimos mal, nos sentimos tristes. Es cuando el Espíritu Santo nos redarguye y nos dice, hey, eso que estás haciendo, que quieres hacer, no es lo correcto, no está bien, o no está bien eso que hiciste. Y gloria a Dios por ello y gracias a Dios por ello. Pero entonces hacíamos esta comparación. El problema grande no era ni siquiera que conviviéramos con estas personas que todavía practican el pecado de manera consciente, es decir, se deleitan en hacerlo, viven para ello, sino que el problema está en aquellos que, llamándose hermanos, aquellos que muestran cierta piedad, aquellos que muestran cierta relación con Dios, todavía se deleitan en el pecado. Entonces aquí es donde la palabra de Dios nos ponía advertencias claras y fuertes, y le iba a decir a Timoteo, Timoteo, ten cuidado, tú pastor de una iglesia que está en un contexto bastante complejo, porque es idólatra, porque hay un chorro de situaciones complicadas, tú tienes una tarea compleja, pero esa tarea compleja no es imposible. Y en esa tarea compleja tú tienes que tener cuidado de estas personas, porque tienes que cuidar a tus ovejas, tienes que cuidar a tus hermanos. Y yo les decía que esto no nada más es un llamado para pastores, es un llamado para nosotros como amigos, como hermanos en la fe, el tener cuidado unos de otros y tener pues también nuestras antenas bien prendidas cuando veamos este tipo de situaciones, porque veíamos cómo tristemente, y yo les platicaba, he tenido la experiencia siendo consejero del grupo de jóvenes, cómo sobre todo me ha pasado más con chicas, también con chicos, pero más con chicas, que de repente vienen tristes, con el corazón roto, porque no faltaba aquel chavo que le quiso bajar el sol, la luna y las estrellas, mostró una cierta apariencia, una cierta inclinación hacia Dios, perdón, y lo único que buscaban era pues obtener ciertas situaciones, muchas de ellas sexuales, ¿no? Y entonces después ya vienen las chicas lastimadas, los chicos lastimados por este tipo de situaciones. Entonces estaban estas advertencias que el apóstol Pablo está haciendo a Timoteo, de ten mucho cuidado, abre bien los ojos, y nos quedamos en ello. Y ya por último viene el versículo 10.
El versículo 10, que es donde nos quedamos, y va a volver a ser, yo les decía hace rato, es como un sándwich, porque el capítulo 2 acaba con el obrero aprobado, después inicia el capítulo 3 con estas personas que van a mostrar cierta piedad, pero van a negar la eficacia de ella, porque su manera de vivir es completamente opuesta a la palabra de Dios, pero después viene otra vez la tapa del sándwich, donde otra vez el apóstol Pablo va a encerrar en quién sí o cómo sí debería de ser la manera de vivir de un creyente. Y por eso va a venir un pero. La primera palabra que vemos aquí es un pero de parte del apóstol Pablo. Pero tú, Timoteo, te vas a enfrentar a este tipo de circunstancias, a este tipo de situaciones. Pero tú has seguido mi doctrina. Algo que vamos a seguir aprendiendo, chicos, es griego, como lo vimos la clase pasada. A mí me encanta mucho irme a los términos originales y ver en los diccionarios en griego, pues, qué significa esa palabra en el tiempo en el que se escribió. Y nos da a veces un significado y un contexto más amplio. Y van a ver qué bonito de muchas cosas que la palabra de Dios nos va a decir con respecto a esto. Dice, tú has seguido mi doctrina. Eh, la primera palabra que vamos a ver en el griego es doctrina. La palabra en griego es didascalia, lo cual significa una enseñanza. Le está diciendo a Timoteo, pero tú has seguido mis enseñanzas. Pero esta enseñanza, en el significado, tiene un énfasis en esa enseñanza divina, esa enseñanza que viene de parte de Dios. Entonces, aquí ya hay un contraste. Tú, Timoteo, sí has seguido mis enseñanzas. Si eres alguien que ha comprendido, y no solamente lo ha comprendido, sino lo has puesto por obra, porque seguir una enseñanza no es solamente conocerla, no es solamente aprenderte de memoria en la teoría, sino seguir una enseñanza es practicarla, hacerla una manera de vida o una manera de vivir. Entonces aquí es importante como el apóstol Pablo lo primero que pone en contexto en Timoteo es que Timoteo, a diferencia en el contraste que veíamos de las personas que tienen una cierta religiosidad, pero viven como si Dios no existiera, en el caso de Timoteo es una cuestión completamente diferente. ¿Por qué? Porque Timoteo se ha seguido las enseñanzas, ha practicado toda la enseñanza, toda la doctrina que ha aprendido, en este caso de manera secundaria del apóstol Pablo. Y ahorita van a ver por qué digo de la manera secundaria. Dice conducta, es decir, la manera en cómo el apóstol Pablo se está poniendo primero de antesala, se está primero de antesala y les está diciendo, así como yo me he conducido, la manera en que yo me he comportado, tú también lo has hecho. Propósito. La palabra propósito en griego es prótesis y esta palabra significa resolución firme o un diseño. Quiere decir aquí lo que la palabra de Dios está hablando en cuanto a propósito es un diseño por el cual estaba establecido o estaba, valga la redundancia, diseñado por parte de Dios. Tú has seguido mi doctrina, tú has seguido mi conducta, tú has seguido ese propósito, ese diseño. La fe, pistis, esa es una fe sincera, y aquí hace mucho la comparación esta fe sincera porque no es lo mismo, como hemos dicho muchas veces, conocer ciertas cosas de Dios a tener esa convicción completa de Dios independientemente de las circunstancias. Y ahorita vamos a ver por qué eso de independientemente de las circunstancias. Viene con la parte que dice longanimidad, que en el griego es macrotumia, lo cual significa paciencia cuando los otros atacan o hacen difícil nuestra vida. En este caso, una característica que era parte del apóstol Pablo, pero que también era parte de Timoteo, porque vemos cómo ha seguido su doctrina, ha seguido sus enseñanzas, las ha puesto por obra,
es esta longanimidad, esta capacidad que tenían en esa fe y en ese amor a la obra, ese amor a nuestro Dios, de tener esa paciencia cuando a pesar de que otros los atacaran o hicieran difícil la vida de tanto el apóstol Pablo como de Timoteo. Aquí vale la pena, amigos y hermanos, que nosotros nos plantemos en nosotros mismos y ver qué de estas características sí tengo y cuáles me hacen falta. Y esas que me hagan falta, pues pedirle a Dios que me ayude. Es muy característico que de repente somos de mecha corta. De repente alguien hace algo que nos lastima, alguien hace una situación que nos puede poner tristes o cualquier cosa que algunos otros puedan actuar en contra nuestra, decisiones que otros pueden tomar y que nos pueden lastimar y que muchas veces nosotros bien rápido explotamos, bien rápido perdemos el piso. En este sentido, lo que nos está enseñando la palabra de Dios es que algo que debe de caracterizar a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, porque todos somos siervos de Dios, de alguna u otra manera, todos somos siervos de Dios, hijos y amigos de Dios, en esas características, si hemos creído en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, deberíamos de tener o desarrollar todas estas situaciones. Por eso les digo, si por ahí hay algo que yo tengo atorado, que todavía no he desarrollado, le tengo que pedir a Dios que siga obrando en mi vida, que el Espíritu Santo siga transformando mi mente, mi corazón, para que yo verdaderamente pueda ser conforme Dios quiere que sea, conforme Dios quiere que actúe. Y en este punto, lo siguiente que a mí me llamó muchísimo la atención es la palabra que se utiliza aquí en amor. Porque cuando nos vamos al griego, la palabra que se utiliza aquí en amor es ágape. Nosotros sabemos que en el griego existen diferentes maneras de nombrar al amor. Los que más se conocen son tres tipos de amor, que es el filos, el eros y el ágape. El filios o filos, ese tipo de amor es el fraterno, el que hay entre amigos, por lo general. El eros es el amor pasional, o sea, lo único que mueve esa relación es la pasión. Pero viene el ágape, que ese amor ágape es el claro ejemplo de lo que es Dios. Es un amor incondicional. Ese amor que sobrepasó todo entendimiento, ese amor que fue capaz de darse a sí mismo nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros. Dice la palabra de Dios que en Romanos, que aun cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun cuando éramos sus enemigos, Él quiso dar su vida por nosotros. Esto es algo hermoso que enseña la palabra de Dios, porque o sea, Dios no estaba esperando, ay, a ver, me ama, no me ama, doy mi vida, no doy mi vida. No, dice la palabra de Dios que el amor de Dios es incondicional. En este punto, a mí esto me llamó mucho la atención, porque el apóstol Pablo, cuando escribe esta característica en cuanto a Timoteo, en cuanto a la verdadera doctrina o las verdaderas enseñanzas, en cuanto a la característica que debe de tener el creyente, es en cuanto al ágape, amor incondicional. El amor incondicional hacia los otros, hacia los demás. Si ustedes estuvieron en la clase pasada, vemos un contraste totalmente contrario de las primeras características de esos hombres malos con los hijos de Dios. Si ustedes se acuerdan cuál era la primera característica que enseña la palabra de Dios de estos hombres malos, que son ¿qué? Amadores de sí mismos, es decir, son egoístas. Lo único que buscan es hacia ellos, llenar solamente su ego, creerse superiores, pero por querer alimentar ese ego, etcétera, y solamente ver por ellos. Pero aquí estamos viendo que una característica del Hijo de Dios
o que debemos de tener los hijos de Dios es amar incondicionalmente. No nada más amar al que le caigo bien, no nada más amar al que hace cosas buenas por mí, no nada más amar al que he visto que me ha brindado apoyo. No, aquí la palabra de Dios nos habla de ese amor incondicional, así como el que Dios tuvo para con nosotros. Y después viene la palabra paciencia, que es hupomone. Esta palabra dice soportar con esperanza, y esto a mí me encantó. Me encantó porque una de las características del siervo de Dios, del Hijo de Dios, es soportar las adversidades, soportar las situaciones, pero con esperanza, perseverar en la fe ante las circunstancias. Y aquí esto nos da un preámbulo para el versículo 11. No es casualidad, por eso la palabra de Dios es perfecta y es hermosa. No es casualidad que la última palabra que utiliza el apóstol Pablo es este hupomone, esta paciencia, este soportar con esperanza o perseverar en la fe ante las circunstancias. ¿Por qué? Porque recuerden que el contexto en el que se estaba viviendo era de persecución. El contexto en el que se estaba viviendo era una situación bien triste y bien dura, porque a muchos cristianos por el Imperio Romano eran tomados por su fe y los echaban a los leones, al circo romano, a ver, y era un espectáculo ver cómo los leones devoraban a los cristianos. O también una situación súper cruel que en ese tiempo a los cristianos a veces los ocupaban como antorchas humanas, les prendían fuegos vivos para alumbrar las calles. Era una situación súper difícil y muchos de ellos vivieron ese tipo de situaciones. Hoy en día a lo mejor no vivimos eso, porque a Dios gracias, hasta el día de hoy, al menos en nuestro país, podemos expresar nuestra fe y sí un montón de gente nos va a juzgar y nos va a juzgar porque no vamos a estar de acuerdo con su manera de pensar o su manera de vivir, pero no nos persiguen, ¿no? Nuestra vida, al menos no en nuestro país, ahorita está en mucho riesgo por ese tipo de circunstancias. No así, lamentablemente, en algunos países de África, en algunos países asiáticos, ¿no? Pero aquí yo les decía hace rato que esta fe, esta pistis, esta fe sincera te hace seguir llevando a cabo tu vida, esa relación con Dios de manera sincera, independientemente de las circunstancias, independientemente de si la gente te lastima o no, independientemente si estás pasando por un momento difícil o no, porque el Hijo de Dios persevera y no perseveramos en nuestras fuerzas, perseveramos por la obra de Dios en nuestras vidas. Y eso es una gran bendición. Dice Filipenses 1:6, dice la palabra de Dios que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esta es esa perseverancia de lo que está hablando la palabra de Dios aquí, esta paciencia, este esperar confiadamente o esperanzadamente y mantenerme firme en la fe ante las circunstancias. ¿Y por qué? Porque dice la palabra de Dios que voy a leer el versículo 11, no sé, creo que me faltó ahí una, no, paciencia, y dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía. Es decir, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo es que además de esas características que son manifiestas en Timoteo, también Timoteo ha padecido la persecución y los padecimientos, así como el apóstol Pablo los tuvo en Antioquía, en Iconio y en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor, dice el apóstol Pablo. Y era una situación que le estaba enseñando a Timoteo por lo siguiente. Vean lo que dice aquí la palabra de Dios. Y también todos los que quieren vivir piadosamente, ya habíamos visto qué significaba la palabra piadoso. Vamos a regresar a la enseñanza de la semana pasada. Piedad es, en el griego es eusebeia, perdón.
que significa adorar o respetar a Dios. Si tú quieres adorar o respetar a Dios, dice la palabra de Dios aquí, y también los que quieren vivir adorando y respetando a Dios en Cristo Jesús, padecerán persecución. En este punto, chicos, por eso les decía, no es casualidad que el apóstol Pablo haya terminado con la paciencia y después viene la antesala de la persecución y el padecimiento, que el apóstol Pablo va a asegurar que es una parte de la vida que experimenta el creyente. Por eso aquí les puse, el sufrimiento es parte de la vida del creyente, pero eso no es culpa de Dios. Ya se nos dijo que existen los malos, que existen personas que son malas. Y el creyente se opone a la manera de vivir del incrédulo. Por eso siempre va a haber choques, siempre va a haber situaciones un poco complejas cuando ustedes externen su fe. No falta o no va a faltar aquellas personas que cuando sepan que son cristianos, el santito, el que no hace tal cosa, el que no hace lo otro, el aburrido, ¿no? No falta que nos empiecen a catalogar y nos empiecen a etiquetar con ciertas situaciones. Y no solamente eso, la verdad es que hasta el cristiano o el creyente está en la mira de todos. No falta que cuando nos llegamos a equivocar o cuando llegamos a hacer algo que quizá no está del todo bien, no falta, ya está el cristiano, ya está el que se la pasa los domingos todo el día ahí, y le llaman misa, ¿no? Se la pasa en misa o se la pasa en su iglesia. Y que eso a nosotros, inclusive cuando estamos iniciando en la fe, no sé si a ustedes les llegó a pasar, pero a veces llega a suceder que de repente cuando empiezas a conocer de Dios y la gente sabe o más bien tú no quieres que la gente sepa que empiezas a conocer de Dios, que es como, no, mejor no digo que soy cristiano, no, mejor no comparto mi fe, ¿no? Este, eh, ya se los ha platicado en algún momento el testimonio de mi esposa en ese sentido. Mi esposa, por ejemplo, se desarrolló toda su vida en el arte. Y en este ámbito del arte, pues hay un montón de situaciones. Hay situaciones de homosexualismo, los hombres que no son gays son súper mujeriegos y andan con una, con otra, y la infidelidad está todo lo que da, las adicciones están a todo lo que da. Inclusive maestros suyos llegaban a recomendar la experiencia con ciertas drogas para poder potencializar su lado artístico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando mi esposa empieza a conocer de Dios, le empezaba a ser un poco complicado el poder abrirse todo esto porque pues temía que la juzgaran, ¿no? Hoy en día pues Dios ha obrado en su vida, ha obrado en nuestro matrimonio y al contrario, ya está para nosotros es un orgullo, ¿no? Decir que somos cristianos, que somos hijos de Dios, pero obviamente todo esto ha sido un proceso. ¿Pero por qué? Porque nosotros sabemos que en el exterior, es decir, en la gente que no tiene una relación con Dios, pues vamos a ser juzgados y criticados. ¿Por qué? Porque no vamos a aceptar la manera de vivir como ellos creen que es lo correcto. O al menos eso deberíamos de hacer, porque no falta que a veces como que sí somos muy tibios, muy blandos y aceptamos cualquier situación y pues siempre tenemos que entender que así como Dios es amor, es 100% amor, también Dios es 100% justo y Él ha establecido qué es lo bueno y qué es lo malo delante de Él, ¿no? Pero aún en medio de cualquier sufrimiento, ya sea por esto o por cualquier situación que padezcamos en nuestro diario vivir, en nuestro día a día, a pesar de cualquier situación de estas, Cristo está todos los días a nuestro lado. Es lo que Él nos ha prometido y nada se compara con la gloria venidera. Y eso es algo que en el creyente se debe de cimentar. No importa lo que piensen los demás, no importa
digo, si me están juzgando por seguir, por hacer lo bueno, por hacer lo correcto. No importa si estoy viviendo un mal momento, una situación difícil. Cristo está a mi lado todo el tiempo. Cristo está junto a mí. Cristo toma mi mano y me ayuda a seguir caminando en esta vida que es compleja y que nunca se nos prometió que al ser cristianos todo iba a ser color de rosa. Eso nunca se nos prometió. Eso nunca promete la Biblia. Pero lo que sí promete es que Cristo Jesús estará a nuestro lado en todo momento, en todo tiempo, y Él nos ayudará a salir adelante. Y además de esto, dice el apóstol Pablo, no me importan, estoy parafraseando, no me importa todo lo que he de padecer, porque nada, absolutamente nada, se compara a la gloria venidera, es decir, a esa eternidad con nuestro Dios. Todo sufrimiento que podamos tener aquí no se compara absolutamente nada con esa gloria venidera, con esa eternidad al lado de nuestro Dios. Y en este sentido, dice, va a continuar diciendo la palabra de Dios, mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y aquí lo puse en negritas. Pero, a pesar de eso, a pesar de que tengamos oponencia, a pesar de que venga gente que quiera atacar nuestra fe, a pesar de gente que aún aunque se muestre temerosa de Dios, viva su vida alejada de Dios y quiera arrastrarnos, a pesar de cualquier circunstancia, dice, pero persiste tú. Y esta es una de las enseñanzas más grandes que Dios trajo a mi vida a través de esta porción de la Escritura. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. La palabra persuadiste es pistó, tener confianza, estar seguro. Persiste en lo que está seguro, pero aquí, ¿cómo puedo estar seguro? ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Cómo más bien voy a cambiar un poquito, cómo más bien me puedo persistir si no estoy seguro? Y por eso aquí les puse un signo de interrogación. Este signo de interrogación es, la pregunta es, ¿ustedes están seguros de en quién han creído? ¿De en lo que han creído? Porque una cosa es como, pues sí, creo en Dios, sí, pues hay un ser superior, hay una energía más grande. No, eso no es estar seguro. La pregunta fundamental aquí es, ¿estás seguro de en quién has creído? Y el apóstol Pablo va a hacer eso y se lo va a decir a Timoteo, porque yo sé en quién he creído, le va a decir el apóstol Pablo a Timoteo. No me importa lo que he vivido, lo que he padecido, lo que he sufrido, porque yo sé en quién he creído. Estoy seguro, es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo. Estoy seguro de que mi vida está puesta en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, en el único y verdadero Dios. En Él es en quien estoy completamente seguro. Y aquí también hago este énfasis porque si tú no estás seguro hoy en día, pídele a Dios que te dé esa certeza, esa convicción total que le llamamos fe. Porque cuando tú sabes en quién has creído, tu manera de vivir, tu manera de entender la vida cambia completamente. Y es por ello, por lo que el Espíritu Santo sella en nuestro corazón esa confianza, es que persistimos.
Y dice aquí, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo tuvo la gran bendición de contar con 3 excelentes maestros. ¿Quiénes creen, chicos, que han sido sus 3 excelentes maestros? El primero y más importante, ¿quién es, chicos? Jesús. Bien, Pablo. súper bien. No Jesús de manera directa, porque Timoteo no aprendió de manera directa de Jesús, pero vamos a tomar en cuenta esta respuesta en cuanto a Dios. Súper bien. Dios es su primer maestro y el maestro más perfecto. ¿Quién fue su segundo maestro? Pablito. Antes de Pablo. Pablo fue el tercero. Bernabé. No. Segunda de Timoteo capítulo 1. Vamos a segunda de Timoteo capítulo 1. Ya lo vimos, nos los enseñó Carlita. Versículo 4. No, perdón, versículo 5. La abuelita, ¿no? Exacto. La abuelita y la mamá. Loaida, su abuelita, y Eunice, su madre. Y por eso, chicos, aquí es algo bien importante que les quiero dejar desde ahorita. A lo mejor algunos de ustedes desearán tener hijos. A lo mejor algunos todavía dirán, no, pues no sé, ya somos muchos. Bueno, eso ya es tema para otra ocasión. Pero si tú anhelas tener hijos y Dios te permite tenerlos, algo que es sumamente importante es que nosotros practiquemos todo lo que hemos aprendido hoy. Todas esas características del siervo de Dios, todas esas características de Timoteo, de seguir las enseñanzas de Dios, de tener ese amor ágape, de tener esa longanimidad, esa paciencia, esa fe, etcétera, etcétera. Es algo que nosotros debemos de practicar porque vamos a ser el primer ejemplo de nuestros hijos. Y vamos a ser quienes les enseñen. Dios nos ha concedido su palabra, entenderla, para que nosotros la podamos enseñar. Y esto lo voy a comprobar. Vean lo que dicen los siguientes versículos. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Qué tenía Timoteo? Tuvo la gran bendición Timoteo de conocer desde la niñez las sagradas escrituras, conocer la palabra de Dios, porque fue enseñada por su abuela y por su madre. Hoy te pregunto, ¿qué tanto conoces la palabra de Dios? Hoy te pregunto, si anhelas formar una familia, ¿qué tanto estás preparado o preparada para encaminar a tus hijos hacia bien? Para enseñarles cuál es la voluntad de Dios. Y si la respuesta es la verdad, no estoy tan preparado porque no lees tu palabra, la tuya no, la palabra de Dios. Entonces pongamos acciones. La palabra de Dios aquí nos está mostrando soluciones. Y en este sentido, el tercer ya maestro de de Timoteo, fue Pablo. Pero entonces Timoteo era una persona que a Dios gracias fue instruida por Dios. ¿A través de qué? Lo dice el 15, de las sagradas escrituras. Es Dios quien nos enseña a través de su palabra. Pero no solamente eso, fue reforzado por su abuela y por su madre
quienes dominaban la palabra, la conocían y se la transmitieron. Y además no solo eso, sino que el apóstol Pablo también fue un gran maestro, un gran mentor de Timoteo. Hoy Dios quiere decirnos, uno, que Él es nuestro gran maestro y que nos enseña a través de su palabra. La pregunta es, ¿quieres aprender o no quieres aprender? Dos, que quiere que seas un padre, una madre, y si Dios te permite ser abuelo o abuela, que compartas la palabra de Dios, que enseñes y que guíes a los tuyos en el camino de Dios, pero que también puedes tener maestros en la fe o tú puedes ser un gran maestro en la fe, compartiendo lo que Dios te ha enseñado a través de su palabra. Pero esto jamás lo vamos a lograr, chicos, si no la abrimos, si no la aprovechamos, si no la disfrutamos. No es casualidad que Pablo está a punto de morir y lo último que le va a decir a Timoteo es que no tomen poco la palabra de Dios, que la tomen mucho, porque es lo que le va a ayudar a seguir y a salir adelante. Dice, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Cuáles? Las Sagradas Escrituras. Pero vean, esto me encanta. Me encanta porque la palabra sabio es sofos, lo cual no tiene nada que ver con cuestiones teóricas o académicas. Tú no eres sabio si te sabes 300 versículos de la Biblia. No, eres sabio si los pones en práctica. Eso es lo que te va a hacer sabio. La palabra aquí sabio es en la palabra en griego, significa capacidad de aplicar con habilidad lo que se sabe o conoce. Y ahí viene otra pregunta a reflexionar. Ok, vale, todavía no conoces mucho de la palabra, todavía no conoces mucho de las escrituras, va. Ok, lo que sí sabes, lo que sí conoces, ¿has sido sabio en ello? ¿Lo has puesto en práctica? Porque entonces, si no, solamente sabemos teoría, solamente sabemos versículos, pero eso no es ser sabios. La palabra de Dios nos hace sabios. Y dice, para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo voy a cambiar un poquito. Y que desde la niñez, Timoteo, desde que eras niño, has conocido la palabra de Dios, la cual te puede hacer, o te puede hacer, sí, perdón, que tengas la capacidad de aplicar con habilidad lo que conoces de la palabra para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Aquí es algo que nos deja la palabra muy claro. Todo el escrito o el canon bíblico es inspirado por Dios, es palabra de Dios. Y útil para enseñar, para redarguir. La palabra redarguir es elegos, que es convencer, es decir, para enseñar, para convencer. Y no es porque tú estés convenciendo, es porque la palabra de Dios tiene poder y la palabra de Dios es la que convence. Por eso dice la palabra de Dios que la palabra no vuelve a Dios vacía, porque tiene poder. No eres tú, es la palabra de Dios. No es lo que digas tú, es lo que Dios ha dicho y dice en su palabra. Para corregir, y esto me encantó, epanortosis, enderezar de nuevo o enderezar otra vez. Y esto me encanta porque habla del amor de Dios que a través de su palabra sigue transformando nuestras vidas
y nos endereza de nuevo. Es decir, de una vieja manera de vivir a una nueva manera de vivir conforme a la palabra y a la voluntad de Dios. Pero que aun cuando volvemos a caer, ¿qué creen? La palabra de Dios nos vuelve a enderezar otra vez. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado que en momentos donde me he equivocado, donde he fallado, es la misma palabra de Dios, ya lo hemos hablado con anterioridad, cuando el Espíritu Santo me recuerda la palabra de Dios que está sellada en mi mente y en mi corazón y me recuerda esas promesas de parte de mi Dios y me recuerda que no estoy solo y me recuerda que Dios me escucha y me recuerda que Dios me perdona, pero también me recuerda que Dios quiere que viva de manera diferente. Pero eso lo hace la palabra una y otra vez en nuestras vidas. Y dice, para instruir en justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Lo que Él ha establecido que moralmente es bueno o no es bueno. A fin de que el hombre de Dios, es decir, tú y yo, seamos perfectos, enteramente preparados. Esta palabra es exartizo, que es completamente equipado. La palabra de Dios nos equipa para toda buena obra, para que ustedes y yo podamos hacer lo correcto, para que ustedes y yo podamos vivir vidas que verdaderamente sean agradables a Dios. Todo esto hace la palabra de Dios. ¿Cuál es la solución en nuestras vidas? La palabra de Dios. Independientemente de las circunstancias, de esas personas malas, independientemente de lo que esté viviendo, esté padeciendo, la palabra de Dios es la solución y es la que me va a mantener completamente equipado para que yo haga lo correcto. No dice para toda obra, dice para toda buena obra. ¿Qué buena obra? Pues lo que Dios ha determinado en su misma palabra, que es lo bueno, que es lo correcto, que es lo justo, que es lo santo, que es lo sabio delante de Él. Por eso, amigos, insisto, que Timoteo se haya llevado estas últimas palabras en ese testamento espiritual, de verdad, es oro puro. Es algo muy valioso. Y lo podría llevar hacia mi vida. O sea, si el día de hoy yo muriera y algo que me gustaría que ustedes se llevaran siempre, y mi esposa se llevara siempre, es no dejes de conocer a Dios a través de su palabra. Y que no se quede solamente en teoría, sino vívela, practícala, sé sabio. Y ya vimos que ser sabio es verdaderamente aplicar hábilmente todo lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Y pues bueno, amigos, con esto terminamos. Que Dios siga obrando en nuestras vidas. Y pues bueno, vamos a hacer una oración para terminar. Amado Señor y Padre nuestro, cuántas gracias te damos por este tiempo que nos regalaste. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres. Gracias, Padre bendito, porque tú nos hablas claro. Tu palabra, Señor, nos enseña las cosas que pueden suceder en nuestras vidas, pero ya no nos toman por sorpresa, Señor, porque tú nos las has compartido. Pero no solamente nos compartes lo que puede suceder o lo que sucede, sino también nos das la solución. Y Señor, qué solución tan hermosa tenemos, que es tu palabra, tu voz en medio de nosotros. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido
o más bien cuando no hemos sido diligentes y cuando hemos tomado en poco tu palabra. Ayúdanos, Señor, a darle la importancia que tiene, porque sabemos todo lo que a través de tu palabra haces, has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Te ruego, Señor, que no quede este estudio como qué interesante estuvo, sino que verdaderamente, Señor, tú nos ayudes a seguirte conociendo cada día más y no de manera superficial, sino profunda. Y lo que vayamos conociendo, aprendiendo y entendiendo, ayúdanos, Señor, a ponerlo por obra. Solos no podemos, te necesitamos. Pero también sé, Señor, y tengo la convicción, porque tú así lo has dicho en tu palabra, que tú seguirás perfeccionando la buena obra que iniciaste en cada uno de nosotros. Bendito sea, Señor, por tu amor infinito y que siempre, Señor, se haga tu voluntad. En Cristo Jesús. Amén.